Buenas tardes. El día de hoy venimos a hablar acerca de los organismos de control social dentro de las entidades del sector de la economía solidaria. A manera de tabla de contenido encontraremos una introducción, la economía solidaria y sus fines, la clasificación de las organizaciones dentro de la economía solidaria, las principales entidades y esquemas públicos que se encuentran dentro del sector de la economía solidaria, sistema de administración del riesgo, unas conclusiones y unas referencias. Bueno, en la introducción encontramos que toda entidad solidaria debe tener una unidad administrativa integrada por un conjunto de competencias y medios materiales, los cuales son creados con el objeto de ejercer y desarrollar determinadas funciones. En el control se encuentra que es un proceso en el que se observa y se mide a través de la gestión empresarial. De seguido de esto se realiza una comparación de forma regular de las previsiones efectuadas con los resultados reales que son obtenidos. Bueno, la economía solidaria y los fines de esta. Dentro del artículo 2 de la Ley 454 de 1998 es definida la economía solidaria como el sistema socioeconómico, cultural y ambiental, el cual está formado por un conjunto de fuerzas sociales organizadas de forma asociativa, las cuales se identifican por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Clasificación de las organizaciones del sector de la economía solidaria. La Ley 454 del 98 incluye ese conjunto de actividades que pueden ser desarrolladas por diferentes tipos de organizaciones. En efecto, en el parágrafo 2 del artículo 6 está contenida una lista en la cual se enuncian las diferentes organizaciones que hacen parte de la economía solidaria. Dentro de estas tenemos a las cooperativas. Dentro de las cooperativas están las especializadas, multiactivas, integrales. Tenemos organismos de segundo y tercer nivel y tenemos las instituciones auxiliares. También se tienen precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, administraciones públicas cooperativas y empresas solidarias innominadas. Bueno, ¿qué son las cooperativas? La conformidad con el artículo 4 de la Ley 79 de 1988 es definida o se entiende una cooperativa por empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa. Clasificación de las cooperativas. Estas cooperativas pueden ser especializadas, multiactivas o integrales, como ya antes lo mencioné, y esto está descrito en el artículo 62, 63 y 64 de la Ley 79 de 1988. Bueno, las cooperativas especializadas son las cooperativas que se organizan para atender una necesidad específica correspondiente a una sola rama de la actividad económica, social o cultural. Las cooperativas integrales son aquellas que en desarrollo de su propio objetivo social
realizan dos o más actividades conexas o complementarias entre sí, ya sea de producción, de distribución, de consumo o prestación de servicios. Y las cooperativas multiactivas son las que se organizan para atender varias necesidades mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Precooperativas. Las precooperativas son reguladas por el derecho 1333 de la ley de 1989 y la ley 454 de 1998. Estas son un grupo que bajo la orientación y el concurso de una organización promotora se organizan para realizar actividades permitidas a las cooperativas y que por carácter de capacidad económica, educativa, administrativa o técnica. Bueno, ¿qué son los fondos de empleados? Los fondos de empleados han sido regulados mediante el decreto 1481 de 1989, el cual en su artículo 2 los definen como que son empresas asociativas de derecho privado sin ánimo de lucro que son constituidas por trabajadores dependientes y trabajadores subordinados. ¿Qué características debe tener un fondo de empleados? Se integran básicamente con trabajadores dependientes, trabajadores asociados o por servicios públicos. Que la asociación y el retiro sea voluntario y que se garantice la igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados sin consideración de sus aportes. Asociaciones mutuales. Las asociaciones mutuales han sido reguladas por el artículo 2 del Derecho 1480 de 1989 y la Ley 454 de 1998, los cuales son definidos como personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, constituidas libre y democráticamente por personas naturales, las cuales se inspiran en la solidaridad. ¿Qué características debe tener las asociaciones mutuales? Que funcionen de conformidad con los principios de autonomía, adhesión voluntaria, participación democrática, neutralidad política, religiosa, ideológica y racial, solidaridad y ayuda mutua e integración. También deben establecer contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de los servicios. Principales entidades y esquemas públicos dentro del sector de la economía solidaria. Las principales entidades y otros esquemas que participan en el referido sector desde el fomento y el desarrollo, el apoyo y la supervisión son la economía, el Estado en la economía solidaria, las entidades de fomento y desarrollo, las entidades de apoyo, el FOGAPOP, la entidad de supervisión, la Superintendencia de la Economía Solidaria. La vigilancia y el control que se debe ejercer dentro del sector solidario, más específicamente en las cooperativas,
debe contener un organismo de control y un organismo de vigilancia. Dentro del organismo de control para las cooperativas se tiene una junta de vigilancia y un revisor fiscal. Las entidades podrán eximirse de la obligación de elegir revisor fiscal cuando las circunstancias económicas lo justifiquen, es decir, cada cooperativa está libre de escoger, dependiendo a la circunstancia económica a la que se encuentre expuesta, si es necesario tener organismo de control, en este caso una revisoría fiscal, y como organismo de vigilancia tiene la Supersolidaria u otras superintendencias según la actividad que desarrolle en su objeto social. Vigilancia y control solidario en las cooperativas financieras. La Superintendencia Financiera y de la Economía Solidaria respecto de las entidades cooperativas que desarrollan la actividad financiera asignan la vigilancia de las cooperativas financieras a la primera, es decir, a la Superintendencia Financiera, y el control y la vigilancia de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito a la segunda, en este caso la economía solidaria. Vigilancia y control del sector solidario en las cooperativas financieras. La Superfinanciera, como entidad estatal de carácter técnico adscrita al Ministerio de Hacienda, solo tiene competencia en la relación con las materias a su cargo y con sujeción a las funciones atribuidas por la ley. La vigilancia y el control que se ejerce en las precooperativas. También cuentan con un organismo de control y uno de vigilancia. En el de control cuenta con la Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal. Las entidades también van a poder eximirse de la obligación de revisor fiscal siempre y cuando las circunstancias económicas se lo justifiquen. Y dentro del organismo de vigilancia tienen a la Supersolidaria y otras superintendencias según la actividad que desarrolle en su objeto social dicha precooperativa. En el Fondo de los Empleados, como organismo de control, se tiene un comité de control social y revisoría fiscal. Estas entidades también podrán eximirse de la obligación de elegir un revisor fiscal siempre y cuando las circunstancias económicas se lo justifiquen, y dentro del organismo de vigilancia tienen a la Supersolidaria. Para las asociaciones mutuales también cuentan un organismo de control, un comité de control social y revisor fiscal, y también podrán eximirse de la obligación de elegir un revisor fiscal siempre y cuando las circunstancias económicas se lo justifiquen, y en el organismo de vigilancia tienen a la Supersolidaria u otras superintendencias según la actividad que desarrolle en su objeto social. Pasando a otro tema, tenemos los sistemas de administración del riesgo. La mayoría de las entidades que se encuentran en el sector de la economía solidaria deben llevar un sistema de administración del riesgo bastante riguroso. En el primero tenemos el sistema de administración del riesgo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dentro de los lavados de activos se puede definir que esto es un proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que reciben por sus actividades ilícitas. Y en el financiamiento del terrorismo tenemos que es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero
a las actividades de elementos o grupos terroristas. Bueno, el lavado de activos será impune aun cuando las actividades de donde provienen los bienes o los actos penados se hubiesen realizado total o parcialmente en el extranjero. Dentro de algunos de los delitos a los que se ven afectados las empresas que decidan hacer este tipo de prácticas ilegales, tenemos delitos contra la administración pública, delitos contra el sistema financiero, tráfico de armas, extorsión, secuestro extorsivo, fraude aduanero, tráfico de niñas y adolescentes, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicoactivas, vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, rebelión, contrabando, trata de personas, enriquecimiento ilícito de particulares, entre otras. ¿Cuáles son los objetivos de practicar lavado de activos? El primer objetivo se tiene que es dar apariencia de legalidad a los bienes o recursos producidos por una actividad ilícita. El segundo es encubrir el origen ilícito de los recursos que se reciben. Y en tercero, tenemos que mezclar bienes de procedencia ilícita con los bienes adquiridos de manera legítima. Bueno, ¿qué impactos deja el lavado de activos? Financiación del terrorismo. Para los empleados en las empresas que se presente esta situación, acarrea sanciones laborales, sanciones penales, sanciones disciplinarias y sanciones administrativas. Para las empresas, presentan bloqueos por parte del sistema financiero, otras empresas, otros países. Pérdidas directas o indirectas por vinculación a listas internacionales, la lista Clinton, la lista OFAC, imposible de cumplir con obligaciones, pérdida de la reputación, desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, pérdida de clientes, pérdida de ingresos, procesos judiciales. Y en materia de corrupción puede verse envuelta en sanciones administrativas. También pueden existir responsabilidades penales a las personas jurídicas. Para el país, incrementa los fenómenos de desempleo, compromete la seguridad del país, deteriora la imagen internacional del país, produce efectos sociales dañinos, el deterioro de la moral social, la corrupción, aumenta los niveles de pobreza, la corrupción promueve la ineficiencia, la inestabilidad y la violencia. Para la economía, genera competencia desleal, redistribución regresiva de la riqueza, desestimula la inversión extranjera, genera conflictos inflacionarios, problemas cambiarios, genera desempleo. La corrupción menoscaba los recursos que el Estado utiliza para satisfacer las necesidades de los habitantes del país. La corrupción desintensiva la realización de inversiones extranjeras. La corrupción frena el desarrollo económico del país. Y por último, la corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social del país. Bueno, dentro de un caso práctico
quisimos escoger la Cooperativa de Entidades de Córdoba, Codescor, la cual dentro de sus manuales y procedimientos políticas para evitar la financiación del terrorismo y el lavado de activos dentro de la cooperativa, ellos manejan una prevención y un control. Dentro de la prevención es evitar que se introduzcan dineros ilícitos a la cooperativa que sean provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y con la financiación del terrorismo. Y a manera de control, ellos practican un seguimiento en las operaciones de los asociados, clientes, proveedores y de los mismos trabajadores de la cooperativa, los cuales posteriormente serán evaluados y se le practicarán los controles preventivos, detectivos y correctivos según aplique la situación que se presente. ¿Qué elementos tienen ellos para combatir este tipo de situación? Bueno, ellos tienen unos procedimientos para la divulgación de la información. Se documentan, cuentan con políticas, tienen organismos de control, hacen capacitación al personal y tienen una estructura organizacional. Bueno, dentro de la estructura organizacional del SARLAF, que hace parte de la cooperativa, se divide de la siguiente manera. Hay un consejo de administración, está la gerente, un oficial de cumplimiento, un oficial de cumplimiento suplente y los funcionarios de la cooperativa que apoyen el SARLAF. Bueno, el SIDLAF. ¿Qué es el SIDLAF? El SIDLAF es el sistema de prevención y control de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual debe implementar todas las empresas que están habilitadas por el Ministerio de Transportes, las cuales prestan un servicio público de transporte. ¿Cuál es el objetivo del SIDLAF? Fundamentalmente es minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades de la empresa se pueda introducir recursos que provienen del lavado de activos o se financie el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. SAGRILAF. El SAGRILAF es definido como el sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgo contra también el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué empresa debe implementarlo? Por regla general, todas las empresas sujetas a vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué sectores económicos están obligados a implementar el SAGRILAF? Los agentes inmobiliarios, los que comercializan metales preciosos, los servicios jurídicos, los servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil, servicios de activos virtuales. Bueno, a manera de conclusiones tenemos que las organizaciones del sector solidario para su óptimo funcionamiento deben ceñirse a todo lo que se estipula en la ley.
También tenemos la importancia que es contar con una buena gestión del riesgo en todas estas organizaciones para que no se presente pues lo que antes se mencionó. Este tipo de empresas del sector de la economía solidaria están como muy expuestas a este tipo de situaciones, lo que es financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, ya que estas empresas, por ser parte del sector solidario, tienen algunas prebendas o algunas condiciones o flexibilidad a la hora de llevar su contabilidad, a la hora de mostrar sus ingresos, su actividad económica. Entonces estos grupos, al margen de la ley, se aprovechan de esto y se puede presentar mucho estos casos en las empresas que hacen parte de la economía solidaria. Estas son las referencias. Muchas gracias.